Hola hermanos, el día de hoy, 7 de diciembre del 2021, es martes de la segunda semana del tiempo del Adviento, solo que hoy tenemos memoria obligatoria. Miren, yo sinceramente no entiendo por qué a él no le han dado el título del grande, ¿ok? Porque se trata de uno de los más grandes obispos, teólogos, padres de la iglesia, doctores de la historia de la iglesia. Aurelio Ambrosio, Símaco, porque esa era su familia. Él, de hecho, era de la familia Aurelia y era de la familia Símaca por el lado de su mamá. O sea, era de una gens, de las gens más importantes en el mundo romano. Estamos hablando de San Ambrosio de Milán. Él nace en Treveris en el año más o menos 340, se supone. Acuérdense, Treveris es en lo que sería más o menos, de hecho se llama Galia Bélgica, se llama ese territorio y la ciudad se llamaba Augusta Treverarum. O sea, se le llama Treveris, pero bueno, igual, más adelante, acuérdense, Treveris, Aquisgrán serán grandes centros para el mundo carolingio. Pero bueno, volvamos. Es el menor de tres hermanos, su hermana Marcelina y su hermano Sátiro, son santos, por cierto. Marcelina fue una de las primeras monjas, llamémosle, de la historia de la zona de Reggio Emilia, Liguria, o sea, el norte de Italia. Miren, él fue muy bien formado, muy bien educado. Su papá se supone que había llegado a ser prefecto romano y a él lo enviaron a estudiar a Roma, ahí estudia, lógico, la filosofía, la retórica, todo el arte, y es designado como gobernador en el norte de Italia. Milán, en ese momento, Mediolanum, Milán, es capital, es una de las capitales del Imperio Romano. De hecho, es sede imperial, de alguna manera. Entonces, él está ahí, resulta ser que es la época en la que la herejía arriana está haciendo estragos, sobre todo en el oriente. Acuérdense que eso va a provocar tanto el concilio de Nicea como de alguna manera el concilio de Constantinopla. Él está un poquito más tarde de esto, ¿no? Porque el concilio de Nicea es el 325 y el 381, ahí sí tiene que participar él de alguna manera, el concilio de Constantinopla. Pero ya les digo, o sea, estamos en esta época. Y entonces resulta ser que el obispo de Milán es arriano, se llama Ausencio. Estamos en el año 374. Fíjense la edad que tiene en ese momento Ambrosio, apenas tiene 34 años. Resulta que muere Ausencio y entonces empieza el problema de a quién elegir obispo. Y él va, como cristiano que es, solo que no estaba bautizado. Acuérdense, en aquel entonces se retrasaba el bautismo, por aquello de las responsabilidades preferían hacerlo así. Y va para un poco dilucidar el asunto, para ayudarles, y de repente la tradición dice que es un niño, ya que empieza a gritar, Ambrosius Episcopus. Y entonces empieza toda la gente a gritar, Ambrosio Episcopo, Ambrosio Obispo, Ambrosio Obispo. Y claro, el hombre no está bautizado, no es sacerdote. Ay, entonces, ¿cómo lo van a nombrar a él? Y se va, huye, pero se cuenta que la familia donde se refugió pues se da cuenta que tienen que entregarlo porque no hay otra cosa. Y en menos de una semana es bautizado, ordenado sacerdote y ordenado obispo. ¿Qué fecha? 7 de diciembre del año 374. Por eso es que se celebra hoy su fiesta, porque él realmente muere creo que el 4 de abril del año 397. O sea que realmente se coloca, insisto, por esto. Miren, ay, Señor Jesucristo. Él, cuidado, que no se trata de, padre, pero ¿cómo vas a poner a creer? Ni siquiera estaba bautizado, como lo nombran obispo. No, pero era cristiano. Era una persona muy estudiosa, había estudiado muy bien el Antiguo Testamento, por eso es que lo va a explicar preciosamente. Es una persona de temple, es una persona con muchísimos y vastos conocimientos y sobre todo es un pastor de primera. Desde el momento en el que es nombrado obispo, abandona todo, entrega todo a los pobres, deja una pequeña dote, evidentemente pensando en su hermana Marcelina, pero de ahí dedicado completamente a la evangelización. Y tenía tanta preponderancia que tengo que decírselos. En ese momento es él el que, de alguna manera, perdónenme la expresión, vale más incluso que el Papa, para que me entiendan. O sea, la figura de Ambrosio, él aconseja a los emperadores, él media en algunos conflictos que se dan en la época, puso en su lugar a Teodosio el Grande, el último de los emperadores, el último emperador realmente de todo el imperio, porque luego ya con su muerte, ya los hijos ya dividirán el imperio en imperio romano de Oriente y imperio romano de Occidente. Pero
nunca más volverá a estar el Imperio Unido. Y entonces es que ocurrió que hubo una masacre en Tesalónica y entonces vino Ambrosio y le dijo, no, 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 tú eres el responsable de eso, harás penitencia. Y lo obligó a que fuera a hacer penitencia y lo obligó a que pidiera perdón. Y le puso, por ejemplo, al rey David, para que vean ustedes. Miren, sus escritos, ay Señor Jesucristo, qué belleza. Existe todavía el rito ambrosiano, ¿verdad? Tengan presente que él también reformó parte de la liturgia, es responsable del bautismo de nada menos y nada más que San Agustín y su hijo Adeodato. O sea que es un figurón, oigan, es realmente, por favor, o sea, es por eso para mí Ambrosio el Grande, pero no se le llama. O sea, y lamentablemente, como les digo, muere en el año, Teodosio muere en el año 395 y 2 años más tarde va a morir, ¿cómo se llama? Ambrosio, en el año 397. Y bueno, ya les digo, es de los cuatro padres de latinos, porque escribe evidentemente en latín. Claro, es uno de los tantos doctores de la iglesia, pero de los cuatro doctores de la iglesia antiguos, él es uno junto con Agustín, junto con San Jerónimo, o sea, ya saben, los que escribieron lógicamente en latín, pero mantuvo, porque él hablaba muy bien el griego y lo escribía también, y él mantuvo muy buena correspondencia, sobre todo con los padres capadocios, sobre todo con Basilio, en fin, vamos, una figura extraordinaria, una figura extraordinaria. Fíjense que su cuerpo todavía se conserva ahí en la Basílica de San Ambrosio en Milán, que no hay que confundirla con el Duomo, o sea, la Catedral de Milán es otra, ¿ok? Digo, no la vayan a confundir. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos leyendo, ay Dios mío, llegamos a uno de los textos más hermosos de toda la Biblia, perdónenme, pero así lo considero yo. Isaías, capítulo 40, versículos del 1 al 11, el libro de la consolación. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios, que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Una voz dice, griten, y yo le respondo, ¿qué debo gritar? Todo hombre es como la hierba y su grandeza es como flor del campo. Se seca la hierba y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá, aquí está su Dios. Aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ay, Señor, imagínense, el pueblo de Israel todavía en el destierro, ¿ok? Y que le digan esto, consuelen, consuelen a mi pueblo, hablen al corazón de Israel, de Jerusalén dice literalmente, qué belleza, hablar al corazón, no a los oídos, no al entendimiento, es al corazón que hay que hablar, al lugar de las decisiones, al lugar que orienta todo, ahí donde se junta todo lo que somos, ahí, a ese lugar, quiere hablar Dios. Quiere consolar Dios, porque Dios es misericordia. Y les dice, miren, ya estuvo, ya pagaron doble por sus pecados. Imagínense ustedes, a mí me suena, discúlpenme, como cuando a mí me dice el sacerdote, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo. Óiganme, ay, eso es consuelo, eso es perder toda la carga de encima, eso es saber que la misericordia de Dios está ahí. Preparen el camino del Señor. Sí, lo hemos escuchado recién el domingo pasado, no anteayer, cuando leíamos de Lucas en el capítulo tercero, que se citaba este capítulo 40. Pero fíjense que detrás hay una razón de fondo, que muchas veces se ignora. Es que a los judíos deportados, a los que estaban en Babilonia, los obligaron a trabajar construyendo el camino divino. Sí, la vía divina se llamaba para Marduk, el dios principal de los babilonios. Entonces a ellos les tocó ir preparando, rebajar montes, levantar valles, porque había que hacer ese camino. Pues no, Dios ha hecho ese camino para ellos, es Dios. Por eso, ay, grítenle a Jerusalén. ¿Y qué debo gritar? Nada, que griten la alegría, ¿ya? Porque así como la flor del campo se seca la hierba y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Qué lindo. Por eso, fíjense, sube, sube a lo alto del monte, le dicen, mensajero de buenas noticias, de buenas nuevas. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén.
Uy, Dios mío, si están preparando ya el tercer domingo del Adviento, que es el domingo de la alegría. Claro, para allá vamos, ¿ya? Y por eso el mejor modelo que puede encontrar, evidentemente, Isaías es un pastor que cuida las ovejas, un pastor que es tierno, que acaricia, un pastor que cuida. Eso es el Evangelio. Mateo, capítulo 18, versículos del 12 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va en busca de la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De igual manera, el Padre no quiere que se pierda ninguno. No es voluntad de Dios que terminemos condenados en el infierno. No es voluntad de Dios. Lo que Él quiere es que Él quiere alegrarse. Él quiere que usted y yo seamos, aunque hayamos sido ovejas más perdidas, Dios mío, pero Él lo que quiere es cuidarnos. O sea, dígame, ¿qué concepto de Dios, qué concepto de misericordia tenemos? Dios es misericordia. Dios es pastor. Dios es consolador. Dios es un buscador. Dios es el que me carga sobre sus hombros y me dice que me ama. Claro, pero no me busca para que me quede como estoy, sino para que comparta con él la alegría de la salvación. Para eso se vuelve pastor. No es un pastor alcahuete, no, es un pastor que conduce, que está, que acompaña, que sostiene, que está a la par. Y esto es fundamental. Si no entendemos el Adviento como un camino para la alegría, pero la alegría legítima de sabernos dejar encontrar por Dios, de saber que aunque estemos perdidos, Él no deja de buscarnos. Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de buscar su perdón. Les invito a hacer oración. Señor, lo más importante no es que yo te busque, sino que tú me buscas en todos los caminos. Que yo te llame por tu nombre, sino que tú tienes tatuado el mío en la palma de tu mano. Que yo te grite cuando no tengo ni palabra, sino que tú gimes en mí con tu grito. Que yo tenga proyectos para ti, sino que tú me invitas a caminar contigo hacia el futuro. Que yo te comprenda, sino que tú me comprendes en mi último secreto. Que yo hable de ti con sabiduría, sino que tú vives en mí y te expresas a tu manera. Que yo te guarde en mi caja de seguridad, sino que yo soy una esponja en el fondo de tu océano. Que yo te ame con todo mi corazón y todas mis fuerzas, sino que tú me amas con todo tu corazón y todas tus fuerzas. ¿Por qué? ¿Cómo podría yo buscarte, llamarte, amarte, si tú no me buscas, me llamas y me amas primero? Amén. El Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión de San Ambrosio, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Un feliz martes para todos, víspera ya de la solemnidad preciosa, linda, lindísima de mañana de la Inmaculada Concepción. De nuevo, feliz martes para todos.